Está con nosotros esta mañana el excontralor José de los Santos Chembarría y su presencia acá nos va a permitir aclarar y dilucidar varias situaciones. Excontralor, buenos días, bienvenido a Omega Estéreo esta mañana. Bueno, buenos días, Eduardo. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos y especialmente a los radioescuchas. ¿Cómo estás? Muy bien, ayer en este programa se habló ampliamente por unas indemnizaciones como parte de una liquidación a funcionarios de la empresa de transmisión eléctrica, incluyendo al gerente de la empresa de transmisión eléctrica, cuyo salario además rondaba los $14,000 al mes, entendiendo que si ese es su salario, una liquidación después de 5 años puede alcanzar unos números importantes en dinero, pero el propio presidente electo de la República, entre los llamados que hace, le hace un llamado al Contralor de la República a no refrendar ese pago. Hay toda una discusión, parece que eso está en una ley, se puede, no se puede. Usted fue Contralor General de la República, ayúdenos a entender, por favor, qué ha pasado allí, qué es lo legal como Contralor y qué es lo que se puede y no se puede, ¿no? Bueno, en primer lugar, Eduardo, he estado conversando con algunas personas particularmente que han estado muy ligados a las empresas eléctricas desde su fundación cuando se separó el IRRE. Hay diferentes opiniones. En primer lugar, ETESA es una empresa del Estado que es la única que en la estructura y en la matriz eléctrica pertenece al Estado, porque la producción no pertenece al Estado y porque la distribución pertenece y está en manos de empresas privadas. Pero empresa se encarga estrictamente de la transmisión eléctrica. Eh, y, es, y es así como fue concebido. Conozco perfectamente al gerente general de TESA. Me parece un profesional muy capacitado, muy serio. Eh, no sé si el salario de $10,000 es alto o no es alto. Yo creo que los salarios también tienen que justificarse en la medida de la eficiencia del sector. Y creo que el sector eléctrico en Panamá, no particularmente en esa, pero sí en la distribución eléctrica, es muy eficiente y el panameño se queja muchísimo de los cortes eléctricos. Sin embargo, el tema de la liquidación de no solamente de él, porque es una liquidación según se ha transmitido o se ha presentado de muchos ejecutivos de ETESA en este momento. Me parece que tiene varias aristas. Primero, entiendo que ETESA es una empresa pública, pero que se rige por el Código de Trabajo y no estoy seguro si esa liquidación que se está presentando es una liquidación que se contempla eh, en la misma estructura legal de la empresa. Por lo tanto, eh, creo que en este sentido, la Contraloría General de la República debe, porque no he visto un pronunciamiento sobre la condición legal de este pago. Y segundo, en caso de que hubiera alguna, eh, que diría, en caso de que hubiera alguna opinión contraria o confusión, me parece que el procurador de la administración debería opinar para que todos los panameños tengamos certeza si lo que se está haciendo, además de legal, es correcto. Eh, Creo también que las cifras que se están o que se han presentado o que se conocen en la opinión pública de esta liquidación eh, son cifras muy grandes. Eh, y yo creo que cualquier empleado
que se determine un contrato, lo que tiene derecho a sus vacaciones proporcionales, a su décimo tercer mes proporcional. Y no estoy convencido de lo que he visto de que se tenga que pagar indemnización por terminación de servicio cuando se conoce que son contratos. Sí, a mí me llamó la atención porque él es el gerente y además hay otros funcionarios, o en este caso no sé si llamarlos funcionarios, porque la empresa es una SA, debajo de él que también entraron en este proceso de liquidación, compensación. ¿Quién decide esto? Entiendo que sería la junta directiva porque hablan de un mutuo acuerdo y vamos, si es el propio gerente que se está votando a sí mismo, uno dirá, bueno, vamos, es muy conveniente si él mismo se autovota y es el encargado de su propia liquidación. Pero entiendo que esto lo autoriza una junta directiva. Pero en la junta directiva también la ley contempla que hay un representante de la Contraloría General de la República. Pudiera yo pensar entonces, Contralor, que ya eso pasó el filtro de Contraloría, si hay alguien de la Contraloría en la junta directiva. Eh, En primer lugar, creo que si ya fue aprobado por la Junta Directiva, definitivamente allí estaba un representante de la Contraloría y debió haber expresado su opinión. Lo que ha también afectado esta decisión ha sido el silencio del Contralor General de la República. Y eso le ha hecho más daño a la percepción que tienen los pueblos panameños de esta liquidación. El tema también es el mutuo acuerdo. Yo no creo que cuando uno esté en una empresa de esa naturaleza, que se sabe que es propiedad del Estado y que se sabe que los puestos son de libre renovación, se tenga que liquidar un mutuo acuerdo. Creo que el tema, Eduardo, es sumamente importante porque esta no es la única empresa estatal. Y si en esta empresa estatal se establece que esto es correcto, entonces todas las otras empresas estatales podrían aplicarle el mismo principio o la misma decisión y esto tendría que regularse porque de lo contrario eh, van a caer Sí. en el mismo paraguas todas las empresas estatales. Estoy hablando, por ejemplo, ENA, Ujú. estoy hablando de Tocumen, el metro. Tocumen S.A., el Metro, el Metrobús y todas las empresas en donde el Estado es prácticamente el dueño. Eh, pero ha habido el silencio de la Contraloría y probablemente la no opinión del Procurador General de la Administración. Y incluso creo que el Ministerio de Trabajo debió haber dicho cuál es la condición legal de este pago, si es que la empresa EPESA se rige por el Código de Trabajo. Sí, habrá que revisar porque alguien me hablaba también de la ley que la crea y el origen de la empresa. Recordemos que TESA surge luego de la privatización del IRRE y que se dividió en transmisión, distribución y generación. En las de distribución el Estado tiene 49% y en las de generación que habían en ese momento el Estado sigue teniendo 49%, aunque se crearon muchas empresas nuevas de generación en las que el Estado no tiene nada. Y recordemos que aquella vez sí había acuerdos sindicales que se tenían que respetar. Ahora viene todo el tema, y creo que lo había dicho uno de los voceros del sindicato, donde este personal, entiéndase la directiva, personal de confianza, etcétera, no está, ¿cuál es la palabra? Arropado, no sé cómo llamarlo, cubierto por la misma convención colectiva que tienen el resto de los trabajadores. Por eso, Eduardo, yo insisto en que este es un tema legal que tiene que resolver las instancias que existen en el país. Primero, creo que el procurador de la administración tiene que definir o dar su opinión si, si, si ellos tienen o no tienen derecho de acuerdo a la contratación colectiva de TESA. Y también me da la impresión que el Ministerio de Trabajo ha pasado agachadito en este tema
y además de la Contraloría. Todo esto, esta demora en aclararlo es lo que ha creado una reacción por parte de los panameños en contra de esta liquidación, no solamente del gerente, sino de todos los ejecutivos que en este momento han llegado a un mutuo acuerdo y sobre todo el tiempo, el timing con el cual se está haciendo esta liquidación, que es exactamente unos 15 días antes del cambio de gobierno. ¿Qué tenía que ocurrir, Contralor? Llegar el nuevo gobierno y una vez instalado el nuevo gobierno decidir si lo va a votar o no, porque no sé si usar el término más correcto, o él se queda como gerente general, porque aquí hablan de un mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo, tiene que haber eso, el consentimiento de las dos partes. Entiendo que él se quiere retirar por una condición médica, etcétera. No sé cuál es la situación del resto de los funcionarios que también se retiran, pero el gobierno, que no sé si ya había hecho anuncio de quién sería el nuevo gerente, pero los demás tienen que quedarse allí. Y si no quieren quedarse, se renuncian. Y la compensación es distinta cuando renuncia a cuando te votan. Yo, esa tú has dado en el clavo, Eduardo, porque el hecho de que eh, el accionista es el Estado. Por lo tanto, el Estado, cuando cambia de gobierno, tiene derecho o no como accionista de cambiar su junta directiva. Si el Estado, como accionista principal de TESA, cambia su junta directiva, está en pleno derecho y entonces allí eh, habría que tocarse el tema de la liquidación del personal. El tema también, Eduardo, es que según la liquidación se van todos. Entonces, en un momento determinado van a dejar prácticamente a la empresa en una capacidad gerencial. Eh, Suponiendo que le paguen este fin de semana y todos se van, digo, la capacidad gerencial de TESA quedaría realmente afectada y sería muy lamentable para todos los panameños. Tenemos que hacer una pausa, ex Contralor. Estamos hablando con José de los Santos Chembarría, ex Contralor General de la República. Vamos al cambio y enseguida regresamos con más en perspectiva aquí en Omega Estéreo. Estamos de vuelta aquí en perspectiva a través de Omega Estéreo. Tengo que anunciar el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, el Suntrax, cerró algunas vías. Tengo un reporte de Howard, o ahora se llama Panamá Pacífico, donde también hubo algún tipo de actividad del Suntrax. Igual en la carretera del Centenario, frente a donde está el Merca Panamá, hubo cierres, y tengo otro reporte de cierre en Colón, frente al Hospital de Cocosolo. Y en la autopista Raiján La Chorrera, un tramo, un carril, un paño cerrado. Recordemos que ahí son tres, pero bueno, justo donde quedaba la garita de peaje, ahora también hay una actividad del Suntrax. Creo que allí no tienen la vía cerrada en su totalidad, pero también se ha interferido el tráfico. Estamos tratando de corregir también un poco el audio con el excontralor José Chembarría. Hacemos los ajustes técnicos necesarios para eso. Contralor, ayer en este programa hubo otro debate. Hablábamos hace un rato del salario del gerente de ETESA. Y podemos entender el tema de la industria. Seguramente el gerente de ETESA, si vamos a ver cuánto ganan los gerentes de las generadoras, o el gerente de Naturgy, o el gerente de ENSA, o los de los que producen, ¿no? Los de AES, que son los de las hidroeléctricas y las de gas y todas las demás, seguramente un salario competitivo en el mercado, según la actividad que realiza cada uno. Se puede entender eso. Pero hubo todo un debate sobre la cantidad de funcionarios que terminan ganando mucho más que el presidente de la República, Contralor. ¿Qué hay que hacer? Hay que subirle el salario al presidente de la República, que de hecho creo que tiene como 30 años de ser el mismo, o hay que bajar el salario de los demás en los otros puestos. Eduardo, el tema, yo estoy de acuerdo en que hay que revisar muchos salarios a nivel ejecutivo por parte del sector público, porque realmente no son salarios que van de acuerdo al mercado. Eh, y no se justifica porque muchísima gente piensa que lo menos importante cuando uno entra a una función pública es el salario, porque son los colaterales
lo que importan, eh, pero definitivamente hay que ajustar algunos salarios del sector público porque no están de acuerdo a la realidad del mercado y a la calidad educativa que se requiere de las personas que deberían ocupar estos cargos públicos. Sin embargo, te encuentras en un dilema, Eduardo, y es el hecho Sí, de que discúlpeme un segundo, Contralor, porque parece que perdimos el tema del sonido. Vamos a tratar de corregirlo, Daniel, con el Contralor Chen Barría. Pero sí, entendiendo el dilema con este asunto de los salarios, hay una expresión en inglés, Contralor, cuando a una persona no le dan información, cuando le dicen, it is above your pay grade. O sea, le dicen, está por encima de tu escala salarial. Resulta sí, que en Panamá el propio presidente de la República está por debajo del salario que un montón de funcionarios que son sus subalternos, como por ejemplo el gerente de la empresa de transmisión eléctrica, ¿no? definitivamente no solamente el presidente, hay muchísimos cargos que están fuera del mercado y que muchísimas personas que van a trabajar al gobierno sacrifican sus ingresos mensuales. Sin embargo, como yo te digo, el tema también es los colaterales. Tú te imaginas, vamos a poner un caso, el, el de los diputados. O sea, tú podrías pensar que el salario de un diputado es un salario bajo, pero cuando comienzas a contar todos los colaterales que tienen, realmente eso es inmoral y hay que regularlo. Eh, y el tema de muchos eh, directores y subdirectores de instituciones autónomas. Mira todo el caso de poner el PAN Deporte, poner el caso del IPARO, poner el caso en donde si tú ves los salarios no son atractivos, pero al final de cuentas todas las colaterales lo hacen muy, muy atractivo y apetecible para muchas personas. Sí, y eso sería otro tema. Por ejemplo, los funcionarios judiciales tienen por norma prohibido el comercio y una serie de actividades. Entonces, si una persona acepta un cargo en el sector público con un salario inferior a lo que está, y aquí viene el tema entonces del servicio público, hablábamos ayer el debate de que yo no creo en la caridad en el sector público, yo creo que el gobierno tiene derecho a contratar excelentes profesionales para que hagan las cosas lo mejor que se pueda, pero también viene la parte esa de la competitividad del salario. Vamos, también hay discusiones interesantes. Los rectores de universidades, creo que hay una homologación y perdone, pero no es lo mismo dirigir la Universidad de Panamá, que tiene más edificios, tiene más estudiantes y tiene más profesores, que dirigir la Universidad Marítima o UDELAS, que son universidades mucho más chicas, con menos gente y con menos estudiantes, como para que ganen lo mismo los dos. Completamente de acuerdo contigo, porque en la homologación de salario definitivamente ven básicamente la definición del cargo y no necesaria la magnitud del cargo y de la responsabilidad. No es lo mismo ser rector de la Universidad Tecnológica de Panamá que ser rector de la Universidad Indígena o de la Universidad UNACH. Me parece que son distorsiones que hay que corregir y hay que ajustar. Y sobre todo, habría hasta cierto punto establecer algunos criterios de evaluación para saber si las personas que están ejerciendo cargos realmente están logrando los objetivos para los cuales la institución fue creada. En este sentido, el tema de la profesionalización del sector público, excontralor, eh, en Panamá cambia todo el 1 de julio. Es decir, hay una cantidad de puestos importantes. Usted hablaba del riesgo que hay en ETESA de que se vayan todos al mismo tiempo y cómo queda la administración durante esos primeros días en cefalía. Sí, hay personal técnico que sigue haciendo el trabajo, pero este tema de carrera administrativa que históricamente ha logrado o se ha peleado más allá de la eficiencia del sector público, sino la estabilidad del servidor público. Yo estoy de acuerdo con la estabilidad,
pero eso no garantiza la eficiencia y es lo que ha pasado, por ejemplo, en la Caja del Seguro Social. En la Caja del Seguro Social hay estabilidad del trabajador sin duda alguna y eso no ha garantizado la eficiencia, que creo que es uno de los temas. Cuando se dan los cambios en Panamá, regresando al asunto, cambia todo el 1 de julio, cuando una transición debiera ser imperceptible, Contralor. O sea, el ciudadano no tiene por qué darse cuenta de que hay un cambio de gobierno. Aquí 2 meses antes ya nadie hace nada porque se lo dejan al nuevo gobierno y 2 meses después el nuevo gobierno porque acaba de llegar tampoco hace nada y están revisando todo lo del gobierno anterior. Una de las tareas pendientes que tiene este y todos los gobiernos en Panamá es establecer una carrera administrativa seria, porque todos los gobiernos que hemos tenido últimamente, a 1 o 2 años de su término, nombran una cantidad de empleados públicos y inmediatamente pasan una ley donde le dan estabilidad este, sin ninguna evaluación y prácticamente estabilidad al menos del año de estar como funcionario público. En esto siento que el país está atrasadísimo porque debe, efectivamente, cuando se cambia el gobierno, se debe establecer cuáles son los cargos de remoción política, que son básicamente a nivel de estructura, de la alta estructura del gobierno. Sin embargo, a niveles técnicos debería continuarse con garantizar la eficiencia técnica de las instituciones, como en todos los países desarrollados, como todos los países que tienen una administración pública eficiente. En Panamá, el clientelismo, el nombrar a las personas que no tienen las cualidades, el conocimiento y las características para el desempeño del pueblo es muy frecuente y también es frecuente tratar de darle estabilidad tan pronto tengamos esa posición. Vamos a hacer algo, Contralor, voy a pedirle a Daniel y disculpa, vamos a adelantar un poco el cambio, Daniel, solo unos minutos para corregir el tema del audio con el Contralor. Preparémonos para esta pausa, son solo unos segundos, un par de minutos, el cambio que correspondía a las 8:15, vamos a adelantarlo unos minutos para corregir el tema del sonido con el Contralor y regresamos con más aquí en perspectiva a través de Omega Estéreo 107.3. Estamos de vuelta en perspectiva a través de Omega Estéreo 107.3. Esta mañana nos acompaña el ex contralor José de los Santos Chen Barría y hemos estado hablando de este proceso que se da en el cambio de gobierno. Pero quiero hablar también, contralor, y hay una situación muy particular. El gobierno cambia el 1 de julio y el contralor, su periodo es hasta el 31 de diciembre, es decir, el nuevo contralor no estará en su puesto hasta el 1 de enero. Precisamente cuando usted fue contralor, le correspondió esa transición de ser usted el contralor de los primeros 6 meses del nuevo gobierno, en este caso creo que era el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. ¿Cómo es ese proceso, contralor, de el gobierno o los primeros 6 meses del gobierno nuevo? Bueno, fue realmente muy tranquila, muy eficiente por dos razones, porque antes de diciembre ya el presidente Pérez Valladares había determinado quién iba a ser el Contralor General de la República, que en este caso era don Aristides Romero Jr., a quien yo conocía y que trabajé con él en las empresas Romero, y entonces tuvimos una transición realmente muy buena, muy cómoda, y no hubo ningún problema porque la transición prácticamente se hizo desde el mes de noviembre. Y el tema de los proyectos del nuevo gobierno, ese ímpetu que puede traer, ciertamente ahora el periodo es más largo. En el caso suyo fue de septiembre a diciembre, ahora es desde julio a diciembre y viene el asunto de que este contralor tendrá que aprobarle cosas al nuevo gobierno, aunque no sean ni siquiera del mismo partido, ¿no? Es necesario que durante los próximos meses de este año exista una excelente relación, o si no una excelente relación, una buena voluntad de cooperación y de institucionalización para que la Contraloría pueda ejercer el cargo y sus funciones
correctamente a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre. El tema también es que durante este periodo la agitación política por quienes va a ser el Contralor de la República da cierta intranquilidad en la institución, que es muy normal. Yo espero que la Asamblea Nacional de Diputados logre tener un acuerdo pronto de quién va a ser el Contralor de la República, y lo mejor que podría darse es que para el mes de noviembre ya sepamos quién es el Contralor General de la República para hacer una transición lo más transparente y eficiente posible. Me llama la atención algo de lo que usted acaba de decir, y usted citó al doctor Ernesto Pérez Valladares diciendo que había designado ya a Aristides Romero. Y ciertamente todos los presidentes han puesto al contralor que quieren, aunque se entiende que es una designación de la Asamblea Nacional. Es decir, Ernesto Pérez Valladares puso a Aristides Romero, Mireya Moscoso quería que fuera Alvin Widen y Alvin Widen fue contralor, Martín Torrijos quería que fuera Dani Kuzniecki y Dani Kuzniecki fue contralor, Ricardo Martinelli quería a Gioconda Briancini y Gioconda Briancini fue contralor, y Juan Carlos Varela quería a Federico Homber y Federico Homber fue contralor. En este gobierno, bueno, Gerardo Solís del PRD, aunque dicen que la asamblea se adelantó un poco a Nito Cortizo, etcétera, pero ahora, ante el escenario que no sabemos si el gobierno va a tener mayoría en la asamblea, el perfil del contralor, que yo no creería que tiene que ser amigo del ejecutivo, pero tampoco enemigo, amigo Chamarría. Yo creo que, dadas las circunstancias económicas y políticas del país, se tiene que tener mucho cuidado en quién va a ser la persona que se escoja como Contralor de la República. En primer lugar, tiene que ser una persona que le dé la sensación y seguridad a la población panameña de que los recursos del Estado se van a administrar de manera correcta y eficiente. Debe ser una persona con suficiente aceptación moral por parte de la población. Es una persona que debería también definirse muy claramente cuál es su posición, por ejemplo, en cuanto a la ley de la Contraloría General de la República, que está demandada en la Corte Suprema de Justicia por el hecho de que no puede ser que un Contralor General de la República, quien quiera que sea, simplemente tenga por ley la autoridad de archivar cualquier auditoría que se haga, y que sea su voluntad la que decida a quién se investiga, a quién se procesa y a quién no se procesa. Eso me parece que es una situación muy, muy difícil. Y adicional a esto, adicional de que el Contralor General de la República debe ser una persona que tenga la credibilidad moral del país, debe también definir exactamente cómo va a administrar de manera eficiente la Contraloría General de la República, que es una institución clave para el desarrollo económico del país y para la salvaguarda de la mejor administración de los recursos económicos. Es una enorme cantidad de casos los que se presentan. El Contralor actual ha dicho que no hay gente suficiente para todas las de auditorías que se necesitan. Recuerdo el caso de las juntas comunales, eso demoró no sé cuántos años. El Contralor Humbert decidió tener todas las auditorías para entregarlas. Hay quienes dicen que debió entregar de uno en uno. Una de las quejas de la Fiscalía de Cuentas es que le piden, o sea, la Fiscalía de Cuentas no puede procesar si no tiene la auditoría de la Contraloría, y piden las auditorías a la Contraloría y Contraloría no responde o Contraloría demore. ¿Cómo se soluciona eso, Contralor? Porque también yo entiendo que el Contralor no tenga suficiente gente, pero parece que no terminan de auditar ninguna tampoco. Eduardo, la Contraloría necesita una reestructuración. La Contraloría necesita capacitar eh, los tipos de auditores, porque se requiere una especialización en algunas actividades que se requiere auditores con ciertos conocimientos específicos. Y además de eso, si el número de auditores no es suficiente, se tiene que
preparar, capacitar y nombrar auditores que puedan hacer su trabajo. Y si es necesario nombrar adicionales, es necesario nombrar adicionales porque la justicia y el correcto uso de los recursos humanos está por encima de las limitaciones económicas de falta de auditores. Eso con la nueva ley o esta ley que está demandada, creo que el ex contralor Widen, que en paz descanse, había dicho una vez que el contralor era el funcionario con más poder en el Estado. Y esta nueva ley, la que está demandada, le daba todavía más poder al contralor. ¿Esta premisa es así, doctor Chambarría? Yo creo que el Contralor definitivamente es un funcionario que tiene poder y que debe utilizarlo correctamente. Sin embargo, con esta nueva ley, el Contralor General de la República este, sí puede archivar o archivar o simplemente no procesar a ningún funcionario público porque él es el que decide cuál es al final el, el destino de la auditoría que hace la Contraloría General de la República. Y me parece, yo estoy en contra de eso, que estoy a favor de que la ley se declare inconstitucional porque un país como Panamá no puede depender de la voluntad o el criterio, ya sea político, de un Contralor General de la República para que él determine de sí y ante sí quiénes son los funcionarios que han cometido delito o no han cometido delito. De hecho, entonces, si el Contralor General de la República tiene esa autorización, o esa facultad legal, el sistema de justicia panameño tiene una gran deficiencia. Yo coincido con usted en que la ley debe ser declarada inconstitucional y todo el poder que le da el contralor. Sin embargo, de facto, la situación actual no le permite eso al contralor. Es decir, no tengo auditores suficientes y no manda al auditor a la entidad que es señalada o investigada. Eduardo, yo creo que el tema es, no se puede dar excusas frente a la responsabilidad que se tiene de poder auditar el uso de los recursos del Estado. Podríamos haber dicho también que no teníamos auditores para el IFARU, podríamos haber dicho también que no teníamos los auditores para PANDEPORTE, podríamos haber dicho que no teníamos los auditores para no saber lo que estaba ocurriendo en la Asamblea Nacional de Diputados y si los auditores eran escasos, creo que había prioridades de investigación en ciertos servicios o actividades estatales y se pudo haber sacado auditores de algunas eh, actividades para fortalecer las que eran necesarias y que eran evidentes que se estaban cometiendo actos eh, no correctos. Ahora que lo menciona, yo tenía esta pregunta guardada, no lo conversamos hace un tiempo. Hubo un choque eh, entre Asamblea y Contraloría. El tema de los diputados, una cosa es la Asamblea Nacional y otra es el diputado. La propia Constitución dice que a los diputados solo los puede investigar la Corte Suprema de Justicia y juzgar la Corte Suprema de Justicia. Lo que hace la Contraloría en una auditoría es equivalente a una investigación. ¿Puede la Contraloría auditar a un diputado? Pero bueno, al diputado no, pero al resto de la asamblea sí, los funcionarios sí. ¿Cuál era su lectura en ese momento cuando se dio ese choque, Contralor? Sé que usted creo que lo mencionó, pero usted y yo no lo hablamos, así que aprovecho yo para satisfacción propia a preguntarle. Yo siento que la Contraloría General de la República tiene toda la facultad de auditar lo que pasa en la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, a la institución no hay la menor duda de que se puede auditar. Tú recordarás, Eduardo, que hubo un choque en donde algunos diputados no permitieron que auditores de la Contraloría entraran a investigar a la Asamblea Nacional de Diputados. Eso creo que es una situación que no puede repetirse y que si se repite tiene que definirse legalmente porque la Contraloría General de la República sí tiene la autoridad de auditar a la institución que se llama Asamblea Nacional de Diputados. Y si en ese audito resulta ser que se encontró con ciertas
ilegalidades por parte de los diputados. Creo que debe investigar esta situación, aunque debería entonces buscar los mecanismos legales para que sea en este caso la Corte Suprema de Justicia la que tome la administración del caso. Es decir, en el momento del hallazgo notificar a la Corte, ¿no? Es correcto. Usted mencionó hace un rato también el tema de las especialidades y yo vine a escuchar, eso lo vine a escuchar en los últimos años, el concepto auditoría forense. Usted hablaba hace un rato del tema de las distintas especialidades que hay que mejorar quizás en la Contraloría. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia entre una auditoría y lo que llaman auditoría forense, Contralor? Ok. Cuando te digo que la Contraloría tiene que tener diferentes especialidades es porque la dinámica de la inteligencia artificial, la dinámica de la tecnología informática, la dinámica de los sistemas de informática tienen que obligar a la Contraloría General de la República a estar al día y con personal idóneo capacitado para hacer auditorías dentro de los sistemas informáticos modernos. Ya no se puede tener una Contraloría que no use sistemas de auditorías modernos para poder verificar la administración del Estado. Me quedo con eso, gracias. Sí. No, en cuanto a la auditoría forense, es que la auditoría forense generalmente es cuando se encuentra una anomalía y se sabe que va a demandarse la auditoría forense, entonces tiene que ser muy específica para poder, como diría uno, justificar, argumentar y constatar que ha habido incorrecciones en el manejo de los fondos públicos. Me quedo con ese importante señalamiento, Contralor. Ciertamente, cuando yo di contabilidad con el profesor Carrington hace más de 30 años, Pistri era como una cosa novedosa y eso no existía, ¿no? Entonces sí, no podemos quedarnos con lo atrasado entendiendo todo lo que hay ahora en materia tecnológica y, como usted dice, inteligencia artificial. Gracias, profesor José de los Santos Chembarría, ex Contralor General de la República, por acompañarnos esta mañana aquí en Perspectiva a través de los 107.3 de Omega Estéreo. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.